¿Cuál fue su sentir al atender pacientes con enfermedad COVID? Pues fue miedo y duda de si íbamos a poder con la tarea que se nos venía encima. ¿Qué experiencia personal le dejó la pandemia? Pues que la vida es una sola, hay que aprender a apreciar a todas las personas que tenemos cerca de nosotros porque no sabemos en qué momento ya no vaya a ser así. Profesionalmente, ¿cómo cambió tu perspectiva la pandemia? Pues yo creo que sí mejoró porque de alguna manera tuvimos que volvernos un poquito más autónomas en cuanto al cuidado del paciente. Bueno, pues lo principal que sentí estar en contacto con paciente COVID fue miedo, fue lo primordial. Que debemos estar agradecidos con lo que tenemos, lo poco que tenemos y saber valorar todo lo que nos llega en esta vida, porque en cuestiones de minutos se nos va. Pues que es necesario que se trabaje conjuntamente en equipo, porque se han perdido muchos valores como personal de enfermería y retomar todo eso para poder darle un buen cuidado a nuestro paciente para una mejoría. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julio Arzate, estoy en Centro Médico ISEMI. El estar con pacientes con COVID fue realmente angustiante, tener mucho miedo al estar incluso hasta contagiado y contagiar precisamente a mi familia. Fue realmente un miedo que me involucró pues sentimental, emocionalmente. Me deja el estar en conjunto con mi familia, el estarlos abrazando, el estar en cada momento con ellos sin pensar que la vida se va a un cerrar de ojos. Me cambió en muchos sentidos en respecto al el tener cuidado con el paciente, el poderlos ayudar, el ser más humanista y el entender al familiar al cómo ver a su paciente empostrado en una cama y no poder hacer nada. De mucha incertidumbre y mucho miedo. Que debemos de aprender a vivir y vivir este día como si fuera el último de nuestras vidas. Debemos ser más humanas, eso en realidad me ayudó porque... Bueno, pues fue una experiencia nueva, es en algo que no, pues realmente en mi caso pues no estaba preparada para esta situación. Fue un aprender, el aprender día a día sobre esta pandemia. Pues la verdad es algo que no nos esperábamos. Pues la verdad es que es una satisfacción al ver que los pacientes salen y pues es una alegría, pero también se deprime uno en los pacientes que no llegan a salir. Dice uno, bueno, pues quisiera uno apoyarlos en lo que más puede uno, pero a veces está fuera de nuestro alcance. Pues cambió una perspectiva desde que, bueno, en este caso, cambió totalmente en los hábitos, ¿sí? Porque anteriormente, bueno, pues simplemente al llegar aquí, pues tenemos que llevar a cabo llevábamos nuestras medidas, como son el lavado, higiene de manos y demás, pero ahorita fue un cambio más total y hasta llegar a nuestro domicilio, igualmente también tenemos que, llegarnos, ahora sí dicen, a bañar, a quitar toda la ropa. ¿Para qué? Para también cuidar a nuestros familiares, que es lo primordial, tanto a los pacientes como a los familiares. Mi nombre es Mirna Zuleidi García Cruz. La experiencia que tuve al atender pacientes con SARS-CoV-2 fue al principio temor al poder contagiar a mi familia y pues a mí. La experiencia personal, pues yo creo que
me dejó que no todos tenemos como que la vida segura, que en algún momento pues alguna enfermedad te puede atacar y pues creo que hay que disfrutar los momentos. Profesionalmente, pues yo creo que el seguir haciendo los cuidados con calidad y calidez, y creo que no hay mayor satisfacción que el ver a un paciente recuperado. Mi nombre es Guadalupe Alvarado de León. Mi sentir estar aquí en este año de pandemia para atender pacientes con SARS-CoV-2 fue a la vez temor, porque nos enfrentamos a muchas cosas diferentes, ¿no? Que es a otras patologías, complicaciones que se presentan ante estos pacientes que estuvimos en atención durante este tiempo de pandemia, que muchas cosas nos enfrentamos, pero lo pudimos superar y más que nada tener humanismo hacia esos pacientes en que ver con muchas, como día a día se iban complicando y a la vez ayudándolos. ¿Qué experiencia? Pues yo creo que muchas cosas, y más que nada empatizar ante esos pacientes que pues posa esto. Llegaban pacientes conscientes, con angustias, con temor, en no ver a su familia, igual a nosotras, tener ese miedo en que pues tampoco no nos fuéramos a contagiar y contagiar a nuestra familia. Pero ante todo esto, pues yo creo que atendimos con cuidados específicos a cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que muchas cosas nos cambió la perspectiva. Yo creo que desde el principio, como ya fuimos adquiriendo varios conocimientos y experiencias ante todos los compañeros y ante todo lo que se nos presentaba día a día con diferentes pacientes y a diferentes patologías, y yo creo que más que nada a todo ese entusiasmo, darle confianza, seguridad y humanismo, amor hacia esos pacientes, que más que nada que eran pacientes geriátricos que llegaban conscientes y que nos pedían una opinión en cómo salir adelante y mandar pequeños mensajes a su familia que los estaban viendo y los estábamos atendiendo con ese amor. Nosotros les brindábamos confianza aquí en nuestra unidad de servicios que estuvimos atendiendo nosotros como compañeros de enfermería. Yo creo que igual que todos, si no es que la mayoría, mucho miedo, estrés o ansiedad, porque no conocíamos de esto, era algo nuevo. A veces no era el miedo solo por ti, sino por tus papás. Yo en este caso vivía con ellos, desafortunadamente se contagiaron y pues fue una etapa muy difícil que hasta creí que podían fallecer ellos también. Yo creo que experiencias muchas, pero algo que podemos denotar es el conocimiento. Conforme pasaba el tiempo adquirimos esa experiencia hasta para ponernos el equipo de protección personal. A veces la vida del paciente se tornaba tan vulnerable que no sabías qué hacer. Incluso el médico, mientras se vestía, tú tenías que estar ahí y tenías que tener todos esos conocimientos para poder sacar adelante o al menos hacer algo por él. El trabajo en equipo es algo que nunca debe de faltar en estas áreas. Tienes que saber qué hacer, saber cómo hacerlas. Tienes que estar preparado, porque si no estás preparado para esto, el paciente se te va a ir rapidísimo. Pues el miedo a la enfermedad que no sabíamos con qué nos estábamos enfrentando, miedo al contagio también, tanto por nosotros como por las familias que tenemos en casa, y tener que cuidarnos más para la protección de nuestras familias. Ese fue lo más que mi más sentir, el miedo prácticamente. Bueno, pues el seguir mucho más con el hincapié de las medidas sanitarias, pues el dar el seguimiento de todos los
los apegos a las medidas que se estaban implementando, llevarlas a cabo para no tener algún tipo de contagio. Pues observamos que pues así como esta enfermedad que tuvimos nueva, puede haber otras enfermedades y bueno, tenemos que seguirnos preparando y actualizando para sobrellevar estas enfermedades y salir lo mejor que podamos y dar la atención mejor para cada uno de los pacientes. La primera impresión que tuve, creo que como todos, fue miedo. Al principio cuando fui seleccionada para entrar con pacientes COVID, sinceramente me estaba muriendo de miedo. Conforme fuimos trabajando con ellos, el miedo era latente, pero sí a cierto grado fue disminuyendo. Fuimos agarrando confianza todos porque creo que empezamos a trabajar en equipo, empezamos a acoplarnos al equipo de trabajo, al equipo de protección. Lo aprendimos a manejar, creo. Experiencia personal, creo que pues fue muy grande. Como ya lo decíamos, fue cuestión de empatía. Creo que de alguna manera todos estábamos expuestos, o en lo personal pues tuve familiares que se contagiaron de COVID. Entonces el hecho de venir y estar trabajando con personas enfermas y de alguna manera estar pensando que en tu casa estaban pasando por el mismo problema, sí te mueve mucho los sentimientos. Y de igual manera yo me ponía a platicar con los pacientes, los escuchaba, los que estaban conscientes, porque pues cuando la enfermedad desgraciadamente evolucionaba y necesitaban un tubo, te dejaba mucho en qué pensar, de que pues la vida no la tienes comprada, la vida en cualquier momento se te puede ir. Y como personas hay que hacer siempre lo mejor, y más como profesional de salud que venimos y estamos frente a estas personas tan vulnerables, pues sí hay que tener empatía y hay que hacer nuestro trabajo lo mejor que podamos. Profesionalmente, ¿cómo cambió tu perspectiva la pandemia? En el área de choque, profesionalmente, creo que me hizo dar cuenta que te tienes que poner a estudiar, que te tienes que agarrar más habilidad. Sinceramente, yo en el área de choque, como llegaban los pacientes muy mal, rápidamente ventilábamos, invadíamos, instalábamos sondas. Creo que gané mucha habilidad. No puedo decir que sea una experta en el área, pero yo siento que sí gané mucha habilidad en eso. Y también, no lo quería decir abiertamente, pero decidí estudiar una maestría justamente por eso. Elegí estudiar una carrera, una maestría que vaya encaminada al área crítica por todo lo que vivimos, porque creo que esta pandemia nos vino a dar como un golpe de decir, no te puedes quedar aquí, tienes que seguir avanzando, y es lo que estoy tratando de hacer. Mi nombre es Verónica Olvia Jacobo López, soy enfermera de turno matutino. Yo fui la primera enfermera que recibió al primer paciente COVID en área de hospitalización. Pues mi sentir al inicio fue de incertidumbre al saber cómo se manifestaría la enfermedad, cómo llegarían los pacientes aquí a hospitalización. Después fue miedo porque al saber que yo también podría contagiarme en algún momento, y ya al ver el transcurso de el ingresar de pacientes, ya después fue tristeza el ver cómo rápidamente se propagó la enfermedad y llegaron muchos pacientes en estado muy grave.
¿Qué experiencia personal? Lo principal es valorar a mi familia, valorar a las personas que tengo cerca, que son las que al final de cuentas son las primeras en que me apoyarían o nos apoyarían en este tipo de enfermedad. Y otro sería hacerle caso al primer síntoma, acudir al médico y pedir una segunda opinión. Aumentó mi humanismo hacia los pacientes y hacia los familiares, y también como valorar o tener presente que en la necesidad de capacitación continua. Siempre hay deficiencias en algún aspecto y más en este caso de COVID, que todos los pacientes llegaban muy graves, pues era actuar y más eficaz sería la respuesta si estás bien preparada y estás bien capacitada. Y no solo a ti misma, sino también al personal que es nuevo y que ya tiene antigüedad, pero que no lo sabe. Hola, buenos días. Mi nombre es Karina Rivera Reyes. Estuve en el área COVID y mi experiencia, mi sentir fue al principio el miedo, ¿no? La incertidumbre de qué es lo que vas a tratar, qué pacientes te vas a enfrentar, cuáles son los cuidados que le vas a brindar y cómo vas a manejar un paciente con alguna enfermedad desconocida. La experiencia fue más emocional en cuanto a cómo se manejaba un paciente, fue psicológico también, por la forma de cómo se despedían o la forma de cómo interactuábamos directamente con el paciente hacia sus cuidados, hacia su forma de sentir emocionalmente, físicamente, y ver cómo se iban deteriorando. Eso sí iba afectando a lo mejor emocionalmente mi sentir, mi forma de ser, y ser mejor precavida en cuanto a las actividades que se realizaban dentro de las áreas. Cambió mucho, sobre todo en los cuidados, en las formas de realizar los procedimientos con más exactitud, con más conocimientos, pues a ponernos a estudiar, a ponernos a actualizarnos referente a todas las enfermedades que se venían presentando, sobre todo los microorganismos o las resistencias que hacían los pacientes ante esta enfermedad pues conocida ya como COVID-19. Buenos días, mi nombre es Jorge Antero Pérez. Pues mi sentir al atender al paciente COVID pues fue ver que los pacientes ingresaban y pues en malas condiciones y pues también tuve miedo porque tenía miedo a lo desconocido, a un nuevo virus, a una nueva pandemia y pues miedo al contagio de las familias, pues, a los familiares. Pues mi experiencia fue que esta enfermedad a todos nos puede pasar, entonces nuestros cuidados como persona vaya, si teníamos algún vecino, algún conocido que tuviese esta enfermedad pero no a grandes rasgos, muchas veces tenía el rechazo de la sociedad, de cuando no debiese de ser así. Deberíamos de apoyarnos todos como sociedad. Pues cambió en el modo no quiero decir que traté o tratamos mal a los pacientes, sino todo lo contrario. Hemos dado trabajos o cuidados de calidad y calidez. En este caso pues creo que nos enfocamos más a lo que es el humanismo, nos reclinamos más a ser humanos con estos pacientes, porque ingresaban pacientes en muy mal estado, en malas condiciones, y pues estaban aislados completamente de sus familias. Entonces pues
el humanismo ante todo. Pues yo creo que fue más que nada el miedo, el temor a esta nueva enfermedad a la que nos enfrentamos y el estar vulnerable a adquirir la enfermedad y al mismo tiempo pues transmitirla a mis familiares. Pues más que nada el uso del equipo de protección, que fue pues algo nuevo para mí, y también el apegarme a las medidas de sanidad para evitar contagio entre nosotras, entre las personas con las que convivíamos, y el saber que las teníamos que llevar a cabo de acuerdo a las necesidades de aquí de la unidad. ¿Cómo cambió? Pues yo creo que el hecho de estar preparada para cualquier cambio que surja, o en este caso prepararnos, ¿no?, para llevar a cabo las medidas que se requieran para una nueva enfermedad, y el investigar, ¿no?, sobre lo que puede ocurrir más adelante, y seguir las medidas sanitarias que hasta ahora llevamos a cabo. Al principio fue de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho temor por entrar a atender pacientes COVID. Era muy duro pensar que podía llevar la enfermedad a casa, pero también con el compromiso de que profesionalmente tenía que atender a esos pacientes que lo necesitaban. Mucha experiencia, tanto personal como profesional. Ver el dolor de las personas y ver todos los síntomas que ellos tenían fue una manera de sacar todos los conocimientos que tenían, pero también la empatía hacia ellos, porque había tanto dolor en los pacientes que la empatía era muy importante para ellos, para sacarlos adelante, que ellos sintieran que había alguien que los escuchaba, o sentirse confiados, más seguros para sacar adelante esa enfermedad. Pues que tengo que prepararme día con día para atender pues las enfermedades que vengan con el tiempo, y sobre todo pues seguirse preparando, seguir trabajando en equipo, porque fue una parte muy importante el trabajo en equipo. Entre todas hacía el trabajo más fácil, y lo repito, ser empático no nada más con los pacientes, sino también como compañeras, tanto con camilleros, con doctores y pues con los pacientes mismos.